nombre es Libardo Valencia, soy residente de cuarto año de terapia intensiva y hoy vamos a hablar del alto riesgo de lesión pulmonar autoinfligida en pacientes con COVID-19 en un estudio, un modelo computacional que se desarrolló en 10 pacientes y vamos a ir describiendo el estudio y los resultados del mismo. Y para esto tenemos que se pudo ver, sobre todo en la valoración clínica, que algunos pacientes con COVID-19 e hipoxemia severa, en contexto de falla respiratoria, mostraban niveles muy bajos de PaO2, pero con una compliance pulmonar relativamente conservada, que intentaban mitigar estos fenómenos hipoxémicos con el aumento del trabajo respiratorio, entre ellos aumentando tanto su volumen tidal como la frecuencia respiratoria. Esto se pudo observar con anterioridad en el año 86, como lo vemos en este trabajo, que fue del doctor Mascheroni, en modelos de ovejas a los cuales se les aplicó salicilato de sodio en la cisterna magna, y lo que se intentaba hacer era disparar el centro respiratorio, y estos animales, al hiperventilar posteriormente, si no se les daba adecuada sedación y relajación, presentaban injuria pulmonar y distrés. Todo esto va a recalcar a que se había visto que los pacientes pueden presentar, sin estar ventilados, un fenómeno muy similar a la injuria pulmonar inducida por la ventilación o el VIL. Es por esto que el objetivo de este trabajo era investigar los efectos de incrementar el esfuerzo respiratorio, y el objetivo principal era cuantificar cuáles eran los niveles de injuria y en qué magnitud se podrían presentar en los pacientes en ventilación espontánea con COVID-19 e hipoxemia severa. Por esto desarrollan un simulador computacional de fisiopatología cardiopulmonar que intentaba cuantificar las fuerzas mecánicas que debería desarrollar el paciente que produjera el PCILI en diferentes niveles de esfuerzo respiratorio. Para esto tomaron 10 modelos informáticos con los aspectos muy similares a los que presenta un paciente con COVID-19 e hipoxemia severa, en lo que se veía que los pacientes tenían buena mecánica ventilatoria. El modelo computacional, haciendo la semejanza o la analogía al pulmón, es el que ven en la pantalla, donde partían de un sistema en circuito que estaba compuesto de alveolos, y por medio de varias ecuaciones y sistemas integrales informáticos, lo que estaban haciendo era hacer zonas de heterogeneidad donde habían zonas reclutadas, zonas colapsadas, y a medida de que el paciente fuera presentando mayor gravedad, iban intentando simular fenómenos que presentan los pacientes con COVID, que son fenómenos microtrombóticos, fenómenos de atelectrauma, fenómenos de tanto de cierre como apertura y fuerzas de cizallamiento a nivel alveolar. Es por esto que lo que quisieron evaluar con este modelo fue, primero, el desarrollo de la injuria pulmonar. Segundo, qué tanto aumento de presión pleural y presión transpulmonar podrían tener estos pacientes. Tercero, si se aumentaba o no el mechanical power, si había aumento o no de la driving pressure y si había aumento o no del strain o la fuerza de distensión que se producía una vez el paciente empezaba con el aumento del trabajo respiratorio. Todo esto en pacientes con ventilación espontánea. Y el paciente modelo a tomar fue un paciente de 70 kilos de peso ideal que tuviera infección por COVID-19 y que estuviera en falla respiratoria hipoxémica, pero con un patrón ventilatorio presumiblemente normal. Tratando de semejar la copatología con el COVID, hicieron que el 8% de los compartimentos alveolares estuvieran colapsados, que se disminuyera cerca del 80% de la resistencia vascular en las zonas que estaban colapsadas, que hubiese irrupción de la membrana alveolocapilar cerca del 20% de los compartimentos, y que además de eso se pudiera manifestar los trombos que producen la enfermedad por COVID, aumentando un 5% la resistencia en el lecho vascular. Todo esto por método de algoritmos algebraicos. Además de eso, un 49.5% de que las unidades alveolares que estaban monitorizando estuvieran en fase como es shunt, que
estuviera contabilizando un espacio muerto de 188 mililitros, pero que en todas estas alteraciones pulmonares el paciente tuviera una adecuada compliance de inicio, que era alrededor de 63 mililitros por centímetro de agua. La simulación total se realizó manipulando más que todo, manejando un BT fijo que era 7 y 10 mililitros kilo y subiendo de manera progresiva la frecuencia respiratoria. Entonces lo que veíamos era que un paciente con 7 mililitros kilo iniciaba con 14 respiraciones por minuto, que era lo considerado un esfuerzo normal, pero que ahorita lo vamos a ver en la tabla 1, eran pacientes que estaban inicialmente hipoxémicos. Posteriormente se fue aumentando los que estaban ventilados a 7 mililitros kilo a 20, 30 respiraciones por minuto y los que estaban ventilados a 10 mililitros kilo a 14, 20 y 30 respiraciones por minuto. Y ahora vamos a ver los resultados. Primero vemos en la gráfica de la izquierda que era el paciente ventilado a 7 mililitros kilo con una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto. ¿No puedo quitar el gordillo? ¿No? Bueno. A 14 respiraciones por minuto, que era considerado como un esfuerzo respiratorio normal. ¿Sí? Estos pacientes lo que se podría observar era que el nivel, la presión transpulmonar y la presión pleural se manejaban dentro de parámetros normales, pero que eran pacientes que estaban hipoxémicos. Lo mismo se podría observar un incremento muy progresivo, pero no tan significativo respecto a la presión transpulmonar y la presión pleural en los pacientes que estaban ventilados a 10 mililitros kilo, que se supone que estaban sobredistendiendo. Ahora, lo que vamos a ver en los gráficos es, a medida que se va aumentando la frecuencia respiratoria, vamos a ver que la brecha, tanto en la presión pleural y la presión transpulmonar, va a ir aumentando. Entonces, estos pacientes fueron ganando cada vez más presión. Y esas presiones, los que se va a ver en la tabla siguiente, es que cada vez que esa presión iba aumentando, el estrés y el strain iban aumentando. Y a la vez sabemos que el aumento tanto de estrés como de strain es lo que va a conllevar al paciente a que haga injuria pulmonar. Y vemos el último gráfico, que el paciente ventilado a 10 mililitros kilo con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, ya los niveles de presión transpulmonar eran por encima de 26 y los niveles de presión pleural eran menos de 26. Eran unas presiones demasiado altas que podría conllevar a fuerzas de cizallamiento. Y aquí lo llamativo de este gráfico es que interrelacionan tanto fuerzas mecánicas como variables fisiológicas. Entre ellas estaban la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y un strain total. ¿Y qué se pudo observar? Que a medida que los modelos matemáticos, informáticos, iban aumentando el trabajo respiratorio, iban normalizando la oxemia. O sea que para que esos pacientes que estaban manejados de forma computacional mejoraran la oxigenación, requerían de que se fuera la frecuencia respiratoria hasta 30. Tanto para 7 mililitros kilo como para 10 mililitros kilo. Esto inicialmente se podría interpretar como que el paciente puede estar mejorando, pero es un error dado que es a expensas del aumento del trabajo respiratorio que el paciente está normoxémico. Ahora bien, esa ganancia o esa normoxemia se vio comprometida por disminución de la compliance, que inicialmente partió de 63 en un paciente que estaba con esfuerzo respiratorio normal a disminuir hasta 25 en un paciente que tenía aumento del trabajo respiratorio. Lo mismo pasó con el driving pressure, que aumentó. Todo esto manifestando que había un mecanismo lesivo que estaba garantizando la normoxemia en estos modelos. Ahora, el strain total aumentó, haciendo que la injuria pulmonar fuera mayor, y el delta de presión transpulmonar también se incrementó casi a una tercera parte. Y sobre todo en los pacientes que estaban ventilados a mayor BT, pero con mayor aumento de la frecuencia respiratoria. Teniendo en cuenta algo, que en todo se manejó, hubo un grupo que manejó 7 mililitros de BT y otro grupo que manejó 10 mililitros de BT. El BT en ningún momento cambió. Lo que cambió fue la frecuencia respiratoria.
De ahí que hay que tener en cuenta, hay tres grandes limitantes en este estudio experimental. Primero, que es un modelo computacional fisiológico que se aparta mucho de las medidas de haber experimentado en humanos. Segundo, que por ser un modelo computacional, un modelo informático, descarta muchas realidades fisiológicas, como son la interdependencia alveolar, la contracción asimétrica del diafragma y el mismo estímulo de la gravedad. Y tercero, que los datos están limitados a respiración espontánea y no tomen en cuenta ventilaciones no invasivas como el CPAP, el BiPAP o la CAF. Y traigo a colación este artículo, ya finalizando, que es del doctor Lauren Brochard, que ya él desde el 2016, ya lo veíamos, que desde el 86 se venía manejando una teoría de que la hiperventilación conllevaba a injuria respiratoria, que fue lo que se vio en ovejas. Ahora, en el 2016 ya estaban dando unas pautas fisiopatológicas que decían que había un mecanismo en pacientes con respiración espontánea que se podría desarrollar muy similar a lo que presentan los pacientes bajo ventilación mecánica invasiva, que es la injuria pulmonar o el PILI que conocemos. Y es por esto que él en este artículo de hace ya 5 años, que esto fue prepandemia, nos describía cómo pacientes sometidos en ventilación mecánica controlada, en ventilación espontánea y en ventilación parcialmente asistida manejaban todos un mismo volumen, un mismo flujo, pero la presión alveolar cambiaba siendo más negativa, lógicamente, los pacientes con ventilación espontánea, todos manejando una misma presión transpulmonar. Entonces lo que quería decir era que esta injuria pulmonar se puede presentar tanto en personas que están bajo ventilación mecánica como en personas que no están en ventilación mecánica, que era algo que con anterioridad no era descabellado, no se pensaba. Y todo iniciaba por una injuria pulmonar inicial o un estímulo nocivo al pulmón que hacía que hubiese un leak capilar, un aumento de la permeabilidad vascular, eso conllevaba edema y la misma presión negativa que se puede observar en la presión pleural hace que esa presión transvascular atraiga líquido desde el intersticio hacia el alveolo y conlleve edema alveolar y eso haya que haya alteración en el intercambio gaseoso y en la mecánica pulmonar, conllevando a un incremento en el drive respiratorio y todas estas fuerzas de cizallamiento, bien sea tanto mecánicas como la parte fisiológica o humana, se ha visto que los ciclos repetitivos y dinámicos hacen que la mayoría de maquinarias tiendan a desgastarse y de una manera heterogénea. No podemos hablar que todo va a sufrir el mismo gasto o el mismo daño a nivel generalizado. Todo eso conlleva a que, a que incremente el swing o el cambio en la presión esofágica, incremente el swing o aumente la presión transpulmonar y esa presión transpulmonar hace que aumente las fuerzas de estrés en el pulmón y a la vez que aumenta el estrés conlleva que aumente el strain y todo eso conlleva que haya injuria a nivel de la membrana alveolocapilar y a nivel pulmonar. Entonces, concluyendo con este artículo, tenemos que las fuerzas generadas por el incremento del esfuerzo inspiratorio visto en los pacientes con COVID con hipoxemia severa son en respiración espontánea, son comparables con las que se presentan en la injuria pulmonar en pacientes sometidos a ventilación mecánica y que el esfuerzo respiratorio debe ser cuidadosamente monitorizado y controlado para minimizar el riesgo de daño pulmonar. Y finalizo dejando esta pregunta en el tintero, teniendo en cuenta que estos pacientes intentan normalizar o los vemos normoxémicos a expensas de aumento del trabajo respiratorio, sobre todo de la frecuencia respiratoria, y en los pacientes que no tenemos ventilados aumentando también el BT, porque se ha visto que pueden elevar el BT hasta 15 o 20 mililitros kilo con respiratorios entre 30 y 35, no nos llevaría a pensar a que hemos estado pecando muchas veces al tratar pacientes al dejarnos seducir por la normoxemia. Muchas gracias.